Es una vergüenza ver cada día cómo el gobierno de Dina, todos los ciudadanos vemos que es lo mismo que Pedro Castillo, ¿no? Ahora los ministros pasan a ser los mismos ministros que tenía Castillo, unos simples escuderos y abogados de la presidenta. El Perú quiere escuchar la verdad, el Perú quiere escuchar a la presidenta, no quiere que los ministros se dediquen a ser abogados de ella o escuderos. Piura tiene un montón de deficiencias, tenemos los asentamientos humanos sin agua, 96 asentamientos humanos con la obra abandonada, los hospitales, todo paralizado. Y vemos que los ministros lo único que saben es escudar y salir a defender a la presidenta. Vamos entonces ahora a establecer comunicación con nuestros amigos analistas políticos de las principales regiones del país, porque creo yo que es importante escucharlos. A ver, ¿con quién estamos? Con Iván Hurtado, analista político de Cusco, y con Saclo Posabac, analista político de Piura. ¿Cómo están, caballeros? Muy buenos días. Ahí está ya el banner para que todos lo sepan y los que nos escuchan. Hay conferencia de prensa al mediodía de Gustavo Adriancén en nombre de la señora Dina Boluarte. Queremos que la señora Dina Boluarte sea quien nos diga exactamente qué está pasando. Yo creo que aquí no le toca al señor Gustavo Adriancén sentar una posición, porque este es un caso que le atañe directamente a ella en el ámbito judicial, ¿no? El político tiene otra constante, pero en este caso estamos hablando de algo que le toca en la interna, a ella, de manera directa. A ver, buenos días, Iván, ¿cómo estás? Jesús, muy buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás? Satko, buenos días. Muy buenos días, Iván, buenos días a todo el Perú. Bueno, empecemos por el Cusco, que siempre el sur es bastante crítico de los gobiernos que se van presentando. A ver, ¿cómo tomamos este allanamiento a la casa de la señora Dina Boluarte? Sobre todo porque en Cusco, bueno, hoy día Cusco tendría que amanecer más reflexivo que nunca. No estamos en sábado de gloria, pero mira cómo se van desvirtuando los hechos. Bueno, Jesús, creo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha pasado de ser un gobierno precario, sostenido por las fuerzas políticas que de alguna manera velaban por la sostenibilidad del país, a ser un gobierno prácticamente insostenible, en una crisis que creo lo ha generado solo ella, ¿no? Yo creo que estamos también frente al inicio del final de este gobierno, debido a que hay silencios que hablan mucho más que palabras, y lo que ha ocurrido con este caso de los bienes de la presidenta Dina Boluarte, y su silencio es algo bastante llamativo. Yo creo que en este momento ya ella debe estar pensando en las consecuencias de su actuar y de la imposibilidad que ha tenido de demostrar el origen de sus bienes, porque es más que evidente que el hecho de no presentarse a la citación de la Fiscalía es porque no tiene una respuesta consistente para demostrar el origen de sus bienes, ¿no? Entonces, en ese marco, yo creo que más allá de aquellas personas y partidos políticos y facciones políticas que han luchado por tener un país estable, la presidencia de la señora Dina Boluarte está llegando a su final, porque es más que evidente que no tiene una respuesta coherente ante este problema, y es evidente que esto, sin las premuras del caso, debiera terminar en un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Es evidente que esto tiene que esperar todos los procesos jurídicos necesarios para evitar caer en decisiones apresuradas, pero como dije hace un instante, hay silencios que comunican mucho más que respuestas, y el hecho que la presidenta no haya asistido a la citación de la Fiscalía y que el día de hoy se anuncia una conferencia de prensa del señor Adriancén, es evidente que ella no tiene una respuesta coherente, con lo cual su presencia en la presidencia es insostenible. Se ha pasado de un gobierno precario a un gobierno insostenible, ¿no? Ahora, ¿tú crees que lleguemos a este nivel de una vacancia presidencial, o crees que hay ese compromiso por parte del Congreso de la República? Bueno, durante bastante tiempo, desde el que ha asumido la señora Dina Boluarte... Discúlpeme, pero hay un pronunciamiento de Gustavo Adriancén a esta hora de la mañana. Gisela, ¿podemos escuchar al Premier, por favor? Gisela, por favor, vamos a escuchar a Gustavo Adriancén. Discúlpeme, por favor, y vamos a tratar de ver si ha adelantado su pronunciamiento. Estaba para el mediodía pactado. Ya estamos, Kerly y Gisela, por favor, con Gustavo Adriancén. Escuchamos a Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros. Ha salido con Eduardo Arana, con el canciller, con el ministro de Producción. Bueno, son 4 ministros de Estado. Sí, Karen, vamos contigo. Sí, vamos a escuchar el pronunciamiento del primer ministro Gustavo Adriancén. Ha señalado que no va a responder preguntas, pero únicamente va a hacer pronunciamiento. Escuchemos, Jesús. Se ha llamado el domicilio privado de la señora presidenta de la República. No solamente eso,
sino que han tumbado su puerta para tener que ingresar, habiendo ya tomado contacto en el interior. Y no solamente eso, sino que han tumbado su puerta para tener que ingresar, habiendo ya tomado contacto en el interior, informándoles que se le iban a dar las facilidades, como en efecto ocurrió. Terminada la diligencia en el domicilio de la señora presidenta, han venido a Palacio de Gobierno con los mismos propósitos y se ha producido el allanamiento del despacho presidencial y de la residencia. En esta última diligencia estuvo presente la señora presidenta de la República y se han brindado todas las facilidades del caso. No obstante lo que acabo de indicar, quiero manifestar que consideramos absolutamente desproporcional, injustificada y cuando no ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado. La disposición de la señora presidenta para colaborar con estas investigaciones se ha puesto de manifiesto en todo momento. Y hoy día no hemos hecho sino ratificar esto. ¿Presentó sus relojes, Premier? Estamos seguros de que en el decurso de la investigación se ha de aclarar de manera definitiva que no existe ningún tipo de responsabilidad por los presuntos delitos que se están investigando. Mostró Vamos a dar ahora el uso de la palabra al señor Ministro de Justicia. ¿Pero por qué tanta demora? ¿Exhibió los relojes? La pregunta es por qué tanta demora para esclarecer. En la misma línea que el señor Miguel, tenemos que informar que lamentablemente entre más de 20 policías y 20 fiscales se han apersonado tanto al domicilio de la señora presidenta como al despacho y a la residencia presidencial. Esta desproporcionada medida, que además ha tenido un resultado que en su momento el señor abogado lo va a señalar, revela un acto que a todas luces no solamente es inconstitucional, sino que además Están haciendo es evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la presidencia, y sobre todo evidenciando el reconocimiento del sistema democrático y de la constitucionalidad. Desde aquí llamamos a la unidad, llamamos al Congreso de la República y llamamos a la ciudadanía a que examinen que estos hechos no son casuales. Estos hechos no tienen solamente un hecho que tiene ni como propósito de investigar un aparente hecho ilícito. Ya hemos visto sin una respuesta que la señora presidenta lo va a ejecutar. Estos hechos tienen un propósito de desgastar el gobierno, de desgastar la democracia y de desgastar la institucionalidad. Y es ahí donde nosotros llamamos a la atención, llamamos a la unidad del pueblo peruano en torno a este hecho que afecta gravemente la democracia peruana. El pronunciamiento del ministro de Justicia, Eduardo Arana. Ahora toma la palabra el abogado de la presidenta Dina Boluarte. Escuchemos. Exitosa. Señor abogado de la presidenta. Buenos días, señores. En mi condición de abogado defensor de la señora presidenta, he estado presente en las dos diligencias de allanamiento en la Casa de Surquillo y en esta Casa de Palacio de Gobierno. Estoy absolutamente sorprendido por esta medida injustificada que no guarda proporción con la finalidad de esta diligencia. No se puede movilizar tanto personal fiscal y policial para búsqueda de unos relojes. Por otra parte, es una medida absolutamente innecesaria y lo es porque nosotros pedimos una sencilla reprogramación donde la señora presidenta iba a esclarecer todos estos hechos y se iba a producir la exhibición. Hasta este momento no nos han notificado de la fecha en que va a hacer esa diligencia. Sin embargo, debo informar que el señor fiscal Hernán Mendoza me ha informado verbalmente que esa diligencia de la declaración de la señora presidenta sería este viernes. Por consejo legal de mi persona, la señora presidenta de la República va a declarar primero ante la autoridad competente, porque todos debemos comprender que esta investigación fiscal es reservada. Después de dar su declaración ante la autoridad competente, podrá hacerlo ante los medios
como corresponde. Nada más. Acompañados por el primer ministro Gustavo Adrianzen. Además, ha estado presente también en este pronunciamiento el abogado de la presidenta Dina Boluarte, quien ha reconfirmado que la presidenta sí estaría brindando su testimonio ante la Fiscalía este viernes, según ha señalado el abogado. Y nuevamente, Jesús, hemos escuchado decir al premier Gustavo Adrianzen de que este allanamiento es desproporcionado. Ya lo había indicado anteriormente, pero ha vuelto a manifestar su malestar, así como el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Vamos a permanecer en este punto, Jesús, porque es importante precisar que la coyuntura en la que se está dando este tema es cerca también al pedido de voto de confianza ante el Congreso de la República, que está programado para el 3 de abril. Entonces, Jesús, tenemos a más de 4 ministros interpelados ante el Congreso de la República. Están los allanamientos tanto a Palacio de Gobierno como a la casa de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ver cómo continúa dándose el panorama político. Jesús. Bien, gracias a Karen Santillán. La señora presidenta de la República no ha entendido exactamente la gravedad del hecho y me llama la atención que estos ministros de Estado tampoco tengan coherencia respecto a lo que está pasando en el país. No se trata de relojes, se trata de relojes, joyas demasiado caras que ella no ha podido justificar hasta este momento en cuanto a su origen. ¿Qué no han dicho los ministros? Porque claro, tienen esta estrategia de que se ha llevado a cabo una diligencia desproporcionada. ¿Qué no han dicho? Si se han incautado los relojes o si mínimamente se han mostrado, ¿no? Y lo otro, ¿por qué la presidenta no sale a hablar al país? Mateo Castañeda, que es su abogado, dice que no, que va a hablar ante la autoridad, que creo que la ha citado para el 8 de abril. En realidad estamos en serios problemas, y esto va a seguir escalando. Y todavía topan por rebanar en estos momentos. Bueno, se retiran los ministros. Permítanme, por favor, voy a tomar un sorbo de agua. Quiero hacerlo para evitar problemas. Gracias. A ver, gracias por el agua, gracias por la preocupación. A ver, 9 de la mañana con 20 minutos. Ya pasó. A ver, volvemos entonces a lo siguiente. Aquí no hay explicación mayor. Simplemente se está calificando de desproporcionada la acción del Ministerio Público. Hasta inconstitucional. Eduardo Arana, a quien conozco, dice que esto nunca se había visto. Parece que Eduardo Arana no vive en este país y no se ha dado cuenta o no recuerda que a Pedro Castillo lo allanaron más de una vez. En Serratea, en Palacio de Gobierno, que es donde vivía, en su casa allá en Chota. O sea, de allanamientos a ese presidente al menos lo hubo, y más de una vez. Entonces, claro, entiendo yo que tienen toda una defensa, pero esto de que la presidenta siga guardando silencio, yo la verdad no lo sé. Iván, ¿qué te queda de lo que ha dicho el señor Gustavo Adrianzen hace unos instantes? Bueno, el mal proceder de la Fiscalía no justifica el proceder de la Presidenta de la República, más aún cuando se trata de un asunto netamente personal. Yo creo, como dije hace un instante, que estamos pasando de un gobierno precario a un gobierno insostenible y más aún el silencio de la Presidenta habla más que cualquier otra cosa sobre, digamos, la precariedad en la que se encuentra en este momento, ¿no? Bien. Sacco, discúlpame que haya cortado, pero creo que era importante escuchar a Gustavo Adrianzen luego de este allanamiento. Ahora sí, nada, ¿qué es lo que asumes luego de haberlo escuchado? Es una vergüenza ver cada día cómo el gobierno de Dina, todos los ciudadanos vemos que es lo mismo que Pedro Castillo, ¿no? Ahora los ministros pasan a ser los mismos ministros que tenía Castillo, unos simples escuderos y abogados de la presidenta. El Perú quiere escuchar la verdad, el Perú quiere escuchar a la presidenta, no quiere que los ministros se dediquen a ser abogados de ella o escuderos. Piura tiene un montón de deficiencias, tenemos los asentamientos humanos sin agua, 96 asentamientos humanos con la obra abandonada, los hospitales, todo paralizado. Y vemos que los ministros lo único que saben es escudar y salir a defender a la presidenta. ¿Cómo es posible que la ministra de Vivienda, mientras que está paralizando las obras en Piura, salga a decir de que estos relojes pueden ser réplicas? ¿De qué estamos hablando? Pensamos que teníamos a una ministra de Vivienda con mucha educación y mucha cultura
y vemos que es más de lo mismo, ¿no? Unos simples poderos y que no están a la altura del país para dirigir los ministerios. El Perú necesita de buenos ministros, necesita de presidentes y de ejemplos. Y la verdad que nuestras autoridades, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, no nos representan ni son un ejemplo para el país. Bueno, caballeros, tengo fuentes y me indican de que la presidenta va a hablar el día de hoy y creo que eso sería lo correcto. No esperar hasta el 8 de abril para darle su manifestación solamente al Ministerio Público. Creo que esto ya no resiste, ¿no, Saco? Así es. No es posible que el Premier diga que, o el abogado de la presidenta, que son unos simples relojes. Son relojes que son joyas, que un peruano para poder obtener uno de esos tendría que trabajar 5 años sin parar con su sueldo mínimo. Es increíble que quieran minimizar algo que a luces se ve que es más de lo mismo, corrupción. Qué pena de verdad tener una presidenta y unos ministros de la envergadura que estamos teniendo. No hay... Chalco, permíteme, por favor, tengo que ir a Palacio de Gobierno. Karen Santillán, vamos con la diligencia. Sí, se retira en estos momentos Jesús el equipo de la Fiscalía del Palacio de Gobierno, pero no están brindando aclaraciones. Vemos que se retira la DIVIAC también, luego de este pronunciamiento que ha tenido el primer ministro Gustavo Adrianzen. No han brindado declaraciones los representantes del Ministerio Público luego de realizar esta diligencia desde las 4 de la mañana. Es bastante accidentado en estos momentos todo, Jesús, pues por la entrada de desamparados salen los fiscales y vemos que por la otra puerta del Palacio de Gobierno empieza a desplazarse los efectivos de la División de Lavados de Activos que han participado de este allanamiento en Palacio de Gobierno por el caso de la adquisición de los costosos relojes Rolex. No ha confirmado tampoco el representante de la Fiscalía si efectivamente la Presidenta de la República va a brindar su declaración este viernes, como ya lo ha adelantado el primer ministro Gustavo Adrianzen. Y con esta información vamos a enlazarnos más adelante. Jesús. Bien, gracias, Karen. A mí fuentes confiables del entorno de la presidenta me dicen de que habla el día de hoy. Vamos a esperar ese pronunciamiento. Ojo, que estaba previsto una conferencia de prensa al mediodía por parte de Gustavo Adrianzen, pero fíjense que él se ha adelantado a los hechos, ni bien ha terminado esta diligencia fiscal. O sea, ni bien ha terminado la diligencia fiscal, él se ha pronunciado junto a otros ministros sobre el tema, calificando la acción de desproporcionada e inconstitucional y señalando en principio de que ella no va a hablar. Eso lo ha dicho su abogado Mateo Castañeda, pero creo que la presidenta va en otro sentido y que sí va a tener que expresar algunas ideas de lo que está pasando hasta este momento. Vamos a ver qué es lo que señala, pero hasta donde tengo información, ella hablaría el día de hoy. No sé a qué hora, pero sí habría una manifestación de su parte. A ver, volvemos entonces con ustedes, caballeros. Estamos en este desarrollo de información y ustedes saben que todo se dispara. Satko, que es analista político de Piura, del norte del país. El norte del país se ha visto castigado, ¿no?, por serios problemas de inseguridad, el tema del fenómeno del Niño. La pregunta, Satko, es si tú crees que en el Congreso, ¿no?, que es ya de política nacional, exista la voluntad de, por ejemplo, ir más allá de lo que se ha dicho, ¿no?, esperar las explicaciones. Hay quien se atreve ya a anunciar, por ejemplo, una moción de vacancia. ¿Pero tú crees que esto pueda prosperar, que lleguemos a ese nivel, a tener nuevamente a un presidente vacado saliendo del poder de esta manera? No lo creo. Sé que ya hay 30 firmas que han conseguido, va a proceder, pero igual no vamos a llegar a nada. Todos los peruanos tenemos la idea que el Poder Ejecutivo y el Legislativo es lo mismo y ambos se quieren quedar en el gobierno hasta el 2026. Ninguno de los dos quiere salir y está claro que esto es un negociado, ¿no? Lo hemos visto como el primero Tarola manejó el premierato y ahora es más de lo mismo, ¿no? Se sientan a negociar y los peruanos somos el último bastión que ellos ven. No se dan cuenta que ellos han sido elegidos para darle una gobernabilidad y obras a todo el país. Ellos están simplemente negociando y en Piura, en nuestra región, no tenemos ninguna fe de que esto vaya a prosperar.
Antes de ir contigo, Iván, Jania Pérez de Cuellar, que es la ministra de Vivienda, acaba de poner un mensaje. Lo que hemos presenciado esta madrugada es un acto gravísimo y muy cuestionable por parte de la Fiscalía, que atenta contra la gobernabilidad y la democracia al vulnerarse la más alta investidura. Señora Jania Pérez de Cuellar, la conozco, por favor. Entren en razón mínima. Esto ya pasó antes. Exitosa. Lo ha hecho el Ministerio Público con Pedro Castillo. O sea, no tendríamos por qué pedir menos con la señora Dina Boluarte en una situación tan delicada como lo que es tener relojes de alta gama que ella no puede justificar con lo mínimo. Dice, desde el Ejecutivo rechazamos categóricamente la politización de la justicia y hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a estar vigilantes y no dejar que se atenten contra el Estado. Ya, les han mandado el formato de mensaje a todos los ministros para que empiecen a hacer uso de sus redes sociales. Ya les he dicho, ya, tú vas a poner esto, ¿no? Jania, tú vas a poner esto tal. Tú vas a poner, ministro tal, esto, ¿no? Dice, la presidenta de la República, Dina Boluarte, es la primera autoridad del país y se viene colaborando con la Fiscalía. Por eso mismo, es la primera autoridad del país, es la primera ciudadana del Perú y quien tiene que ser transparente, ¿no? Dice, a ver, y viene colaborando con la Fiscalía. No, Jania, no lo ha hecho. No permitió el ingreso de los fiscales y la policía el 26 y 27, tanto así que incluso en el acta esta de allanamiento del día de hoy, se dice que la presidenta estaba y luego dijo que no estaba. Ojo, ¿no? Que estos son hechos de materia de investigación, se esclarezcan y cuenten con todo el respaldo del gabinete. Todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho debemos, dice, darle, ¿qué cosa? Por favor, quitan el banner. A ver, darle ¿qué? No sé. Ya, bueno, en todo caso, ahí están alineados los ministros. Todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho debemos dar un paso al frente y defenderlo frente a los intereses subalternos. Ok, creo que se van desnudando las estrategias de defensa de la presidenta y del gobierno. Caballeros, con ustedes vamos a volver luego a la pausa para analizar estos mensajes ya por parte del gobierno que está entrando en franca defensa de la señora presidenta de la República. Esto es Exitoso, estamos en Hablemos Claro, mi nombre es Jesús Verde. Hacemos una pequeña pausa, voy a tomar algo de agua caliente para la garganta y regreso. 9 de la mañana con 32 minutos, gracias por escuchar, ver y leer Exitosa a esta hora de la mañana, gracias por sus comentarios en las redes sociales también, siempre es un placer estar con ustedes conectado a través de esta plataforma que llega a todo el Perú y que ciertamente hace su trabajo respecto al tema de las coberturas en momentos tan importantes para el país e históricos también, porque esto es parte de la historia ya, ¿no es cierto?, contemporánea del Perú, que tengamos a presidentes cuestionados y que sean intervenidos. Yo quiero hacer la aclaración correspondiente a los ministros de Estado. Esto ya ha pasado antes, no es un hecho inconstitucional. Es más, la Constitución dice que el presidente sí puede ser investigado en el ejercicio de sus funciones y eso lo dice el documento de allanamiento. Por favor, a sus asesores de comunicación, háganles llegar a cada uno de los ministros este documento que ya está circulando en las redes sociales para que ellos entiendan realmente de lo que se trata la constitucionalidad. No sé si sea correcto que le hayan reventado la puerta, ¿no?, con un martillo táctico, pero si no le abrían la puerta a la autoridad, lo mínimo es que se hace, ¿no? Por eso hay una orden de allanamiento y de cerraje. Ojo, o sea, ahí no hay nada de inconstitucional. Creo que la justicia está haciendo lo correcto. La presidenta no está colaborando con la justicia, hay que decírselo al señor Mateo Castañeda. Se han frustrado diligencias, no lo han dicho ahora, lo han dicho en el Congreso, los fiscales encargados del caso. Entonces, vamos a lo real, ¿no?, a lo concreto. Si ella hubiera tenido los argumentos, las pruebas, los documentos, las boletas de compra, no lo sé, hace rato se salía de esta situación, pero la cosa sigue bastante latente y esperamos su respuesta. Primero, PCM nos confirma que al mediodía va a haber una conferencia de Gustavo Adriancén. Ha salido antes, ni bien terminó la diligencia en Palacio de Gobierno, ya concluyeron las diligencias, pero me dicen también mis fuentes en Palacio de Gobierno de que sí va a haber un pronunciamiento de la señora Dina Boluarte. Ella todavía está ahí a la expectativa de lo que pueda pasar. Lo veremos en los próximos minutos. ¿Habla hoy? Eso es lo que me dicen, que ella va a hablar en las próximas horas y sentar una posición que esperemos no sea el de una víctima, ¿no?, de las circunstancias, señora Dina Boluarte. Y si puede exhibir algo de lo que tiene, díganlo de una vez, para estar todos más tranquilos y evitemos hablar, ¿no es cierto?, de vacancias y todo lo demás, porque eso tampoco le conviene mucho al país. A ver, estamos conversando con nuestros amigos analistas políticos de las regiones. Está con nosotros Iván Hurtado de Cusco y Saclo Posabac de Piura, del norte, ¿no? Entonces cada uno tiene su posición. Yo hablaba sobre ya una situación bastante difícil, ¿no? Y hablaba también si es que existía el compromiso del Congreso para poder llegar a otro nivel y parece que esto no es tanto así, vamos a verlo en los próximos días. Pero ¿cómo queda el gabinete
ministerial, Iván, que todavía está a la expectativa o a la espera, por ejemplo, del voto de confianza? Bueno, Jesús, creo que en primera instancia, como bien indicas, los ministros de Estado pues muestran su poca talla al actuar más como secretarios personales que como ministros de Estado. Como bien indicó el señor Posabac, los ministros de Estado tendrían que estar pues enfocados en la solución de los problemas reales que afectan a todos los peruanos, que son bastantes y que desafortunadamente durante ya bastante tiempo están muy descuidados y se está retrocediendo de manera importante, como en aspectos como salud, educación, infraestructura, seguridad y otros, ¿no? Por otro lado, esta situación que enfrenta la presidenta Dina Boluarte me recuerda bastante la situación política que enfrentó entonces el presidente Pedro Castillo y también el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y en ambos casos optaron por decisiones políticas a la salida de la crisis, en un lado constitucional y por otro lado no constitucional. Entonces la señora Dina Boluarte en este momento debe empezar ya a pensar en una salida constitucional a la crisis política que está enfrentando, y quizá parte de ello sea la renuncia de ella a la presidencia de la República o convocar pues a elecciones presidenciales adelantadas. Porque reitero lo que dije hace un instante, ¿no? Las fuerzas políticas de derecha fundamentalmente, más allá de tener simpatía o no simpatía con esta presidenta, lo que han tratado de hacer es darle sostenibilidad política al país y evitar un adelanto de elecciones. Pero la situación a la que nos ha llevado la conducta personal de la presidenta hace que esta posición sea realmente ya insostenible. Por lo tanto, se debe pensar ya en una salida política constitucional a esta crisis que afecta en este caso a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Bueno, el sur siempre ha sido demandante de este escenario, ¿no? El hecho de la salida de Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones generales, pero no sé si sea el momento. De verdad, o sea, es bastante difícil hablar de escenarios a futuro, ¿no? Sobre todo tan dramáticos para el país. Bueno, creo que la situación política y una cuestión de moralidad como la que estamos analizando hace que sea el momento preciso, porque si bien es cierto que muchas veces con la cabeza caliente se alienta esta clase de medidas, creo que la presidenta nos ha arrinconado a pensar que es la única posición o la única salida a esta crisis política, ¿no? Como dije al inicio de mi participación, hay silencios que comunican mucho más que palabras, y en este caso el silencio de la presidenta Boluarte y su inasistencia a la convocatoria de la Fiscalía hace más que evidente que no tiene pues una justificación coherente al origen de estos bienes, ¿no? Por lo tanto, para mí este es el momento en el que se debe pensar ya en una salida política constitucional al problema político que venimos enfrentando, ¿no? Ok, gracias, Iván. Sarko, entonces, no sé, o sea, ¿cómo se puede sostener la señora hasta el 2026? Yo creo que ya es un poco complejo, ¿no? Sobre todo porque a eso habría que sumarle también el alto nivel de impopularidad que tienen las encuestas de opinión, casi más del 80% la rechaza. Así es totalmente insostenible, ¿no? Tiene que entender que tiene que dar un paso al costado. Hoy ya el Perú ya no cree en ella. Definitivamente su respuesta, la que fuere, no va a ser creíble, porque la verdad se dice en un primer momento, ¿no? Después de haber esperado tanto, se supone, la gente dice, ¿no?, que han estado tratando, como decía la ministra de Vivienda, de probar que los relojes son bamba, y esto es lo que el Ministerio Público, la Fiscalía no quiere permitir, darles tiempo para que aparezcan unas réplicas que consigan traer de la China. Entonces, creo que es insostenible. La gente no cree en el Ejecutivo, menos en su presidenta, y ni qué decir de nuestros congresistas, ¿no? Yo creo que por el bien de todo el Perú, de la gobernabilidad y de que los peruanos puedan salir adelante, porque exitosa. La crisis política nos está llevando a una crisis económica y la gente no tiene para comer, cada día hay menos trabajo, menos recursos. Por el bien del país deberían dar todos un paso al costado y venir elecciones generales. Bueno, caballeros, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Exitosa, y nada, seguramente los convocaremos más adelante en función a cómo se van desarrollando los hechos que creo yo van a ser todavía muy difíciles de asumir. Nos vemos, se cuidan. Gracias. Gracias. Mira, gracias a Sarko Posabac de Piura y a Iván desde el sur del país, ¿no? Iván Hurtado.